Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. En este vídeo traigo, va a ser un vídeo de podas. Estamos viendo una planta. Esta es una planta, no es aguacate Hass. Esta variedad es una planta de aguacate, variedad fuerte. Vemos el crecimiento un poco más a los lados, no tiene un crecimiento tan... Es como que no crece tanto para arriba, ¿sabes? Sí crece para arriba también, pero como que va cogiendo más hacia los laterales, ¿no? No tiene un crecimiento tan para arriba, para el cielo, como el aguacateja. Y entonces estamos viendo ya que esta plantita tiene falta de una pequeña poda. Aquí estamos viendo las herramientas, vamos a utilizar el serrote este, o no sé si lo llaman rabo de zorro o algo así, o serrote se llama aquí. Y lo que estoy desinfectando es con alcohol, también le puse un poquito de agua, es agua y alcohol, más o menos el 50-50%. Y nada, desinfectar las herramientas como siempre, antes y después puede ser con alcohol o con lejía. La ventaja del alcohol es que no se oxida, con la lejía tiende a oxidarse las herramientas, entonces yo prefiero hacerlo con alcohol. Y nada, ahora vamos a ver la poda que voy a realizar a esta planta. Una poda de formación. Estamos viendo que aquí lo que voy a hacer más que nada es quitar la hoja que va para abajo. Lo primero, vamos a, como se dice, limpiar las faldas. Limpiar las faldas del árbol. O sea, ¿veis esa rama, por ejemplo? Que va para abajo. Esa rama estaba tocando el suelo. Esa rama estaba tocando el suelo. Vamos aquí a eliminar todas las ramas que están en la parte de abajo, que van así en pico para abajo, que están tocando el suelo. Por ejemplo, esa rama también está tocando el suelo. Quitamos esa rama, no pasa nada. Que a los árboles, o sea, tenéis que meteros en la cabeza que a los árboles les viene fenomenal la poda. O sea, no hay que hacer una poda al año ni nada de eso. Tenemos que hacer podas cada 2 meses. Cada 2 meses tenemos que hacer podas de mantenimiento en nuestras fincas de aguacate. Cada 2, cada 3, cada 2 meses se pueden hacer podas. Y así siempre va sacando rama pequeña y le produces menos estrés a la planta. En consecuencia, la planta va a estar mejor, se va a estresar menos, va a tener más energía para darle a los frutos, no tanto follaje en hoja. Y la planta va a estar aireada, va a tener menos plaga. Todas estas cosas son las ventajas de realizar una poda, ¿no? Una poda de mantenimiento. En este caso de mantenimiento sería una poda de formación, porque es una planta pequeña para irla formando. Y como ya tenía pues bastante follaje, no le vamos a quitar mucho. Después vamos a ver lo que le hemos quitado. Como estaba diciendo, lo que estamos haciendo aquí es sacar todas las ramitas que están así agachadas para abajo, que están tocando el suelo. Y eso es lo que estoy haciendo en estos momentos. Le voy dando vuelta a la planta, voy dando vuelta yo alrededor de la planta y todos los gajitos que yo creo que están tocando el suelo, y así dejamos una separación del gajo a la tierra, por ejemplo, yo que sé, de unos 30 centímetros, y por ahí entra aire, entra luz, y la planta va a estar mejor. Aparte de eso, va a coger energía para los brotes de arriba para que siga creciendo para arriba. Decir que esta planta no le vi ningún aguacate, es una planta jovencita también. Eh, ya dije que era de aguacate fuerte, ¿no? Sí, creo que sí lo dije. No es variedad Hass, es variedad fuerte. Se nota la hoja un poco diferente, se nota la forma de la planta, eso, un poco más a lo lateral. Ahora vamos a ver cómo queda la planta, no os preocupéis, porque, claro, como los vídeos lo hago yo, perdón por eso, pues es con una mano grabando, con la otra intentando explicar, y yo sé que los vídeos pues no quedan de lo mejor, pero bueno, espero que por lo menos entendáis los conceptos. Es eso, simplemente, señores. Yo voy quitando todas las ramitas que, mm, que van hacia abajo. Aparte de eso, por ejemplo, ahí ya estamos viendo cómo quedó la planta. Alguna rama que se entrecruza, también la he sacado. He sacado todas las de abajo. Mira, aquí la estamos viendo cómo dejé la planta. Tampoco hice una poda radical. Simplemente saqué todas las ramitas que iban hacia abajo. Perdón, todas las ramitas que iban hacia abajo, que estaban tocando la tierra, he quitado todas esas ramas, y alguna rama que se entrecruzaba entre ellas para que haya más aireación en la planta, ¿no? Que eso es lo que queremos. Tampoco es tan difícil hacerla. Una vez que le cogéis el toque, por así decirlo, el truco, ya no es muy difícil lo que es hacer podas en el aguacate, ¿no? Entonces eso.
quitar toda la rama por abajo, que está tocando el suelo, para que haya aireación por el suelo. En caso también de que esta planta pues tenga algo de fruta, pues la rama al igual, con el peso de la fruta, puede ser que toque el suelo, pero puede ser que no, y es lo que queremos, que no nos toque el suelo para que la fruta no se estropee y no sea de peor calidad. Entonces, señores, más que nada eso. Aquí estamos viendo el follaje que le he sacado para que ustedes comparéis un poco. Ahí veis el follaje que he sacado. No, sí le saqué un poquito, parece que no, pero sí tenía un poquito, tenía falta una podita. Esto lo hice por un vídeo porque no es... han habido lloviznas, se nota también en el vídeo, estaba medio lloviznando. Y no es buena idea también, eso sí es verdad, por el tema de los hongos y tal, hacer podas pues cuando hay lluvias y eso. Pero como son podas pequeñas, ¿sabes? No estamos cortando troncos gordos. Como no estamos cortando troncos gordos, pues no pasa nada, las hacemos y ya está. Porque es que le va a ser más beneficio que malo, ¿no? Recordemos que si estamos cortando troncos ya de, yo que sé, de 2, 3 centímetros para arriba de grosor, ya tenemos que aplicar alguna pasta para sanear ese corte, para que no nos entre un hongo por ahí. Pero si son ramas así jóvenes, no hace falta. No hace falta estar tampoco con pastas ni nada de eso. A ver, si son ramas un poquito más gordas, sí hay que utilizar pastas para que no nos entre hongo por el corte. Pero como son ramas jóvenes, son tiernas, son ramas finitas, son ramas finas, pues no es necesario. Y ahí estamos viendo cómo quedó la planta. Y estamos viendo el follaje que he sacado. Y nada, señores, yo creo que más o menos ahí se ve una idea de lo que... De cómo ha quedado la planta y todo eso. Y nada. Más que nada yo creo que sí se aprecia el concepto. Decir perdón porque... Pues por eso, porque estoy grabando con una mano, no puedo podar bien y no se ve bien, pero yo creo que más o menos sí se coge el concepto de la poda. Quitar todo lo de abajo en este caso y ramas que se entrecruzan y ramas que vayan mucho para el centro, intentar siempre tener el centro de la planta. Puede haber alguna rama para que tampoco se quede el tronco a pleno sol. Pero eso, una ramita al igual tapando el centro de la planta. Pero no, el centro de la planta siempre tiene que haber aireación. Y tiene que entrar luz a la planta. Por abajo y por el centro. Entonces, más que nada eso, pues nada. Espero que les haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal. Darle un like. Comentar si queréis. Y si tenéis alguna duda, pues también la podéis decir para hacer futuros vídeos. Sean bienvenidas las preguntas de los suscriptores, claro que sí. Para hacer vídeos, para responder dudas. Y nada, un abrazo.